Los mercados financieros y la política comercial están teniendo un impacto después de las decisiones de Washington en la economía regional. El peso mexicano inicia la semana con notable fortaleza frente al dólar, apreciándose un significativo 0.55% para cotizar en aproximadamente 20.1118 pesos por dólar, después de haber cerrado el viernes en 20.24 en el mercado mayorista. Este comportamiento refleja un optimismo renovado ante posibles cambios en la política arancelaria estadounidense, demostrando la sensibilidad de la divisa mexicana ante los señalamientos provenientes de Washington. La confianza en los mercados se ha visto reforzada por el incremento de posiciones especulativas que apuestan por una mayor apreciación del peso en el mercado de los futuros de Chicago, alcanzando su mejor nivel desde agosto del 2024 con 25.900 contratos nuevos adicionales. Este dato no es menor porque revela que los inversionistas institucionales están modificando sus estrategias a favor de la moneda mexicana, anticipándose a un escenario más favorable para relaciones comerciales, evidentemente entre México y Estados Unidos. La expectativa positiva se fundamenta principalmente en información publicada por el Wall Street Journal, que sugiere un replanteamiento estratégico por parte de la Casa Blanca respecto a los aranceles inicialmente previstos para el 2 de abril. Según estas fuentes, en lugar de implementar una política arancelaria amplia que afectaría a sectores cruciales como el automotriz, semiconductores y farmacéuticos, industrias farmacéuticas en las que México tiene una participación significativa en la cadena de valor norteamericana, la administración estaría considerando un enfoque más selectivo y digno, específicamente a países con desequilibrios comerciales persistentes, categoría en la que México no figura entre los principales objetivos. Este escenario favorece a la economía mexicana y ocurre paradójicamente en un contexto de fortaleza global del dólar estadounidense, que avanza 0.20% según el índice DXY, alcanzando 100.957 unidades. Este indicador, que mide el comportamiento de la divisa norteamericana frente a una canasta de 6 monedas internacionales, sugiere que la apreciación del peso no responde a una debilidad generalizada del dólar, sino a factores específicos relacionados con la percepción de riesgo para México. Simultáneamente, los inversionistas anticipan que el Banco de México implementará un recorte de 50 puntos base en su tasa referencial de este jueves, situándola en 9%. Esta expectativa de política monetaria más laxa contrasta con una postura que mantiene la Reserva Federal estadounidense, lo que normalmente presionaría a bajar el peso. Sin embargo, el hecho de que la moneda se aprecie a pesar de estas presiones demuestra la relevancia que tiene para los mercados la potencial moderación en la política arancelaria de la administración de Trump. En el contexto internacional, China ha anunciado una intervención significativa en sus mercados con una inyección de liquidez de 62.000 millones de dólares a través de préstamos a un año, implementando un nuevo mecanismo que permite a los bancos ofertas por estos préstamos a diferentes precios. Esta medida de estímulo por parte de la segunda economía mundial representa un esfuerzo por mantener la estabilidad de sus mercados financieros, lo que indirectamente beneficia a economías emergentes como la mexicana. Los mercados bursátiles internacionales reflejan claramente este sentimiento de alivio. Wall Street registra una apertura extraordinariamente positiva, con el Nasdaq ganando un impresionante 1.90%, de S&P 500 avanzado a 1.49% y el Dow Jones incrementado por 1.20%. Este comportamiento alcista es particularmente significativo considerando la volatilidad que había caracterizado los mercados en semanas anteriores ante la incertidumbre generada por las políticas proteccionistas anunciada por la administración estadounidense. Y de manera reveladora, los bonos del Tesoro estadounidense experimentan caídas en sus precios, lo que implica un aumento en sus rendimientos. Esta dinámica señala una preferencia de los inversionistas por activos de mayor riesgo ante las señales de una política arancelaria más acotada, alejándose de los activos considerados como refugio seguro, como suelen ser los bonos gubernamentales en momentos de incertidumbre económica. Todo muy complejo, pero hay que hablar de economía. En el mercado de materias primas, el petróleo mantiene una relativa estabilidad
unidad, mientras los inversionistas aguardan mayores novedades sobre las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para un posible alto al fuego en Ucrania. El barril Brent se mantiene cerca del umbral de los $72.07, mientras que en Estados Unidos el barril tipo West Texas cotiza en $68.79. Esta estabilidad en los precios energéticos contribuye positivamente al panorama económico para países importadores netos de petróleo. Paralelamente, el oro continúa su tendencia alcista, con los futuros del metal precioso recuperando el nivel de $3.052.1 la onza, merodeando nuevamente récords históricos. Este comportamiento refleja que, a pesar del optimismo en los mercados bursátiles, persiste un comportamiento de incertidumbre que mantiene atractivos los activos tradicionalmente considerados como refugio de valor. En el ámbito de las criptomonedas, el Bitcoin amplía su remontada hasta alcanzar los $87.854, con una ganancia de 3.61% esta semana. Este comportamiento podría interpretarse como otra señal de apetito por riesgos en los mercados financieros globales, aunque las criptomonedas han desarrollado dinámicas propias que no siempre son correlacionadas con activos tradicionales. Y en contraste con esta aparente moderación en su política comercial general, el presidente Donald Trump ha anunciado una medida específica y contundente, un arancel de 25% efectivo desde el 2 de abril para todos los países que adquieran petróleo o gas venezolano. Esta decisión puntual refleja que, si bien puede haber una reconsideración estratégica en cuanto a los aranceles generales, la administración mantiene su enfoque de utilizar instrumentos comerciales como herramientas de presión geopolítica. O sea que, si bien todo va bien para México medianamente, ahora se anuncia lo de Venezuela. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo la administración del presidente Trump. A predatory incursion is absolutely what has happened with Tren de Aragua. They have been sent here by the hostile Maduro regime in Venezuela. Como normalmente suelen ser, la justificación ofrecida por Trump para esta medida específica contra Venezuela se fundamenta en acusaciones graves, afirmando que el país sudamericano ha enviado de forma deliberada y engañosa a decenas de miles de delincuentes y que ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defienden, según declaró en su plataforma Truth Social. Este contexto coincide temporalmente con la decisión de Washington de dar un plazo hasta el 3 de abril a la petrolera estadounidense Chevron para liquidar sus operaciones en el país caribeño, marcando un endurecimiento en las sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las relaciones entre ambos países se han deteriorado adicionalmente por una medida migratoria sin precedentes recientes, la invocación por parte de Trump de la ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar a presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Esta legislación, que permite arrestar y deportar a ciudadanos de una nación considerada enemiga, no había sido utilizada desde la Segunda Guerra Mundial, cuando sirvió para detener aproximadamente a 120,000 japoneses y estadounidenses de origen japonés, un episodio ampliamente criticado en la historia contemporánea de Estados Unidos. Vamos a ver cuál fue la respuesta del gobierno venezolano. Por favor, necesitamos la ayuda de todos ustedes. Ponemos la denuncia ante el mundo. Que se sepa que esos muchachos no son culpables, son inocentes. Repito, ya están investigados por todas las partes y resultan inocentes. Permiso. Vamos a escuchar también el testimonio de un padre de uno de los muchachos que fue secuestrado en El Salvador, Osvaldo Moreno. Buenas tardes. Vengo a realizar una denuncia ante el mundo, ante el país, que creamos conciencia que lo que están haciendo aquí es una injusticia total. Están acabando con nuestra vida, nuestro corazón. Aquí hay padres destrozados, familias destrozadas, niños inocentes que están en esa cárcel de máxima seguridad al lado de criminales, simplemente por nuestra nacionalidad, por ser venezolano. Que se caiga ese circo, ese dúo demoníaco del presidente Trump y Bukele. Abramos los ojos, venezolanos, hoy somos nosotros, pero todos corremos ese riesgo simplemente porque somos venezolanos. Migrar no es un delito. Nuestros hijos no han cometido ningún delito y ya está comprobado porque se verificó. Todas las personas que están allí son inocentes. Su único delito
ante ese dúo demoníaco es ser venezolano. Defendamos nuestra nacionalidad ante el mundo y los organismos internacionales de los derechos humanos que por favor levanten su voz ante esta atrocidad. Muchas gracias. Aquí está la verdad. 240 venezolanos, muchachos jóvenes, que entraron a los Estados Unidos de América y que se registraron debidamente ante los organismos de migración de los Estados Unidos de América, todos con oficio conocido, con trabajo conocido, o eran ayudantes de cocina, o eran cantantes, o eran artistas, o eran albañiles, o eran repartidores, todos, absolutamente todos, cumpliendo con los requisitos que le estableció los Estados Unidos de América para vivir allí en distintas ciudades de los Estados Unidos de América, que bajo engaño o con violencia fueron secuestrados, entraron a sus casas, los golpearon, los sacaron de sus viviendas o de sus sitios de trabajo o de las vías públicas e incluso los agarraron en las mismas oficinas de migración donde ellos habían ido a manifestar su deseo de ser trasladados a Venezuela o a manifestar su deseo de regularizar su situación. Después de ver las imágenes, es evidente que el gobierno venezolano ha rechazado categóricamente esta medida, calificándola de anacrónica y denunciando que no solo violenta leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos, sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos. En un comunicado oficial, Venezuela argumenta que en su inmensa mayoría los migrantes son mujeres y hombres trabajadores dignos y honestos y no son terroristas, no son criminales ni enemigos extranjeros, sino víctimas, defendiendo así la comunidad de más de 7.5 millones de venezolanos que, según la Organización de Naciones Unidas, han abandonado su país desde el 2014 debido a una crisis económica asfixiante, en parte también por los bloqueos económicos que ha impuesto Estados Unidos. El gobierno de Maduro, que consistentemente ha negado que la cifra de migrantes sea tan elevada como reportan estos organismos internacionales, atribuye el éxodo a las sanciones que Washington ha impuesto a Venezuela como parte de su estrategia de presión contra el presidente Nicolás Maduro, cuya reelección ha sido denunciada como fraudulenta por la oposición venezolana y varios gobiernos latinoamericanos. A pesar de que el orden presidencial para estas deportaciones fue temporalmente bloqueada por el juez James Wasberg, quien ordenó una suspensión de 14 días de cualquier expulsión bajo esta proclamada ley, ya se ha registrado acciones concretas en esta dirección. El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, recibió 238 presuntos miembros de la organización criminal Tren Aragua enviados por Estados Unidos para ser recluidos en una prisión de máxima seguridad, según anunció el mismo presidente salvadoreño en la red social X. Esta banda criminal, que se originó en Venezuela y ha extendido sus operaciones a Estados Unidos y varios países de América Latina, ha sido designada como organización terrorista por Washington, lo que ha servido como justificación para estas deportaciones extraordinarias. Vamos a ver cómo fue que el gobierno venezolano recibió a quienes ellos llaman trabajadores migrantes. Bienvenidos a Venezuela. ¿Qué pasó, gordo? ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Llegaste a Venezuela, gordo! Ah, gordo. ¿Cómo se llama él? San. San, llegaste a Venezuela, gordo. Dios te bendiga, papá. San, San está bravo conmigo. Ah, no, no está bravo conmigo. Tú no estás bravo conmigo, ¿verdad? Tipo serio, San. Así era yo. Igualito. Igualito. ¿Quién te lo hizo? ¿Yo no me puedo hacer uno así? ¿Y no me lo puedo hacer? ¿Dónde está San? ¿Dónde está San? Chao. Es importante señalar que en un intento por gestionar los flujos migratorios, Venezuela y Estados Unidos ya habían acordado reanudar los vuelos de deportación regular que fueron suspendidos cuando Washington revocó la licencia que permitía a Chevron operar en el país caribeño a pesar de las sanciones petroleras. Antes de esta suspensión, los dos países que formalmente rompieron relaciones diplomáticas en el 2019 habían logrado concretar la repatriación de más de 600 venezolanos después de una
reunión en Caracas entre Maduro y un enviado de Trump, mostrando que aún existían canales de comunicación, por lo menos que fueran funcionales para gestionar estos asuntos. Este escenario complejo ilustra cómo las decisiones de política comercial y migratoria de Washington tienen repercusiones directas y muy profundas en los mercados financieros regionales y en las relaciones diplomáticas hemisféricas. La interconexión entre los aranceles comerciales, las sanciones económicas, las políticas migratorias y las tensiones geopolíticas configuran un panorama donde la estabilidad económica de países como México queda suspendida no solo a fundamentos macroeconómicos, sino también a los vaivenes de la política exterior estadounidense, a la percepción de riesgo que estas dinámicas generan en los mercados internacionales. La situación actual representa un momento crítico para las economías latinoamericanas, particularmente para aquellas con fuertes vínculos comerciales con Estados Unidos. México, ya sabemos, como principal socio comercial de la potencia norteamericana después de la implementación del TEMEC, observa con especial atención cada señal proveniente de Washington, consciente de que las decisiones de política comercial pueden tener impactos inmediatos y significativos en su economía, tal como lo muestra la relación positiva del peso mexicano ante la posibilidad de un enfoque arancelario más moderado y específico. En última instancia, este panorama resalta la vulnerabilidad inherente a las economías emergentes ante los cambios en las políticas de grandes potencias, pero también su capacidad de adaptación y respuesta ante circunstancias cambiantes, ilustrando la compleja dinámica de interdependencia que caracteriza al sistema económico global contemporáneo. Y hasta aquí la dejamos todo por hoy, porque hablar de economía importa y ya vimos por qué. No olvides suscribirse, darle clic a la campanita, compartir, quedarse a ver SDP Tarde con Julián Mazoy y SDP Noche con Poncho Gutiérrez.